en la canasta de amor, traigan, y realmente no les puedo regañar mucho porque a veces se me olvida, pero miren, lo tenemos ahora sí, ahí no se nos puede olvidar. Este domingo, este martes, cualquier día entre semana, el mismo viernes, traiga algo porque la canasta de amor es el próximo viernes. Amén. Pónganse de pie y vaya y salude a sus hermanos. Ahora sí, todos pónganse de pie y vaya, relájese un poco, estírese. Sí, amen. Gloria a Dios, que cada uno de ustedes sea bendecido, a cada uno de ustedes sea bendecido. Gracias por estar aquí. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor en este momento? Y bueno, yo quisiera que abran sus Biblias rápidamente de una vez entremos a la palabra. Vayan conmigo a Josué capítulo 24, versículo 15. Cuando tenga, pónganse de pie, pueden ponerse de pie. Josué capítulo 24, versículo 15. Un pasaje muy conocido entre la iglesia cristiana. Vayan conmigo a Josué capítulo 24, versículo 15. Amén. Cuando lo tengan, por favor, de pie. Yo tengo una diferente versión, entonces lo que vamos a hacer es que ustedes como iglesia, porque yo sé que ustedes tienen la versión Reina Valera 1960, van a leer ustedes primero y después yo leeré mi versión. Una vez más estamos leyendo en el libro de Josué capítulo 24, al final del libro, versículos 15. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Entonces ustedes van a leer, así dice la palabra del Señor, 1, 2 y 3. Ustedes van a leer, ¿verdad? Ustedes están leyendo. Mira, ahí está arriba. Entonces, 1, 2 y 3. ¿Cuánto dice amén al Señor? Se escuchó tan lindo que van a leer una vez más. Me gustó ahora sí lo escuché como ejército. Una vez más. La palabra del Señor dice: os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuánto dicen amén? Pueden tomar asiento ahora sí, gloria a Dios. Amén, amén. Quisiera solo rápidamente decirles que cada uno de nosotros, los que estamos aquí, tenemos que reconocer que en cierta medida no es que Dios ha terminado con Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. El Padre más bien nos revela en el libro de Romanos que en los tiempos postreros Dios salvará a toda Israel. Entonces el pueblo de Dios es Israel. ¿Cuántos dicen amén al Señor? El pueblo de Dios es Israel. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Y cuando hablo de Israel estoy hablando literalmente de Israel. Estoy hablando de los hijos de Abraham y los hijos de Jacob, el nieto de Abraham. Dios hizo un pacto eterno con la casa de Israel. Dios pactó con Abraham y le dijo, lo vemos en Génesis capítulo 12, donde Dios dice que desde Ur de los Caldeos, una ciudad grande en ese entonces, Dios lo saca y dice: yo haré un pacto contigo y con tu simiente, y todas las naciones de la tierra serán benditas por medio de ti. ¿Cuántos dicen amén al Señor?
Y ese es un pacto que Dios ratifica por medio de Moisés, cuando Moisés libera al pueblo de Israel después de 400 años de esclavitud en Egipto, y dice que en el monte Sinaí Dios mismo comienza a pactar o a ratificar el pacto antiguo, dándoles la ley, y por medio de la ley ese pacto ratificado. Entonces Dios definitivamente ha hecho un pacto hermoso. También sabemos que Jesús dijo que de los judíos viene la salvación, etcétera, etcétera. Pero yo quiero dejarles saber algo, porque hoy no les estoy hablando judíos, le estamos hablando a latinos. A ver cuántos latinos hay aquí, a los latinos. ¿Cuántos latinos hay aquí? Gloria a Dios. Ok, entonces como estoy hablando a latinos, bueno, tengo buenas noticias. Gracias sean dadas a Dios Padre por Jesucristo el Hijo, que por medio de Jesucristo, aquellos que no éramos pueblo, ahora venimos a ser pueblo. ¿Cuánto dicen el Señor? Gústele al judío o no le guste. ¿Cuánto dicen el Señor? Nos critiquen de que somos aquello, pero déjame decir una cosa: Jesús vino para hacer de los dos pueblos un solo pueblo. ¿Cuánto dicen el Señor? Y esas culturas, esas barreras culturales, esas barreras idiomáticas, esas barreras que tienen que ver con nuestra forma de ser en lo natural, Jesús vino y deshizo eso. La palabra del Señor dice, inclusive en el libro de Juan, capítulo 4, me gusta la discusión y la conversación que Jesús entabla con una mujer samaritana. Para aquellos que no saben quién es la mujer samaritana, los samaritanos eran una mezcla rara de judíos con las demás naciones. Entonces, según los judíos, no eran verdaderamente judíos. Y dice que Jesús en camino se me olvida qué ciudad, para por una ciudad samaritana y habla con una mujer que está sacando agua, y dice que él entabla una conversación. Me gusta esa conversación porque la mujer comienza a dialogar teología y comienza a decir: ustedes judíos dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén, y nosotros los alimentanos tenemos otro lugar santo, etcétera, etcétera. Pero me gusta lo que dice Jesús, y no quiero perderlos. Aquí es donde yo quiero llegar, en ese punto de esa conversación. Jesús dice: viene la hora cuando ni en Jerusalén ni aquí adorarán, sino porque el Padre anda buscando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen en el Señor? Bien importante, dice: viene la hora cuando ni aquí ni allá le adorarán, sino que porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, por medio de mí, por medio de Jesús, el Mesías, yo voy a deshacer la forma, voy a deshacer las cosas que nos atan. Por ejemplo, si usted quería orar, tenía que orar o sacrificar, tenía que hacerlo ya en el templo. Voy a deshacer esas formas, y la presencia de Dios se va a desbordar sobre todo el planeta. ¿Cuánto dicen el Señor? Y ahora ya no solo los israelitas van a tener pacto conmigo, sino que por medio de Jesús, un guatemalteco también puede clamar a Dios y Dios le escuchará. Un costarricense clamará a Dios y también Dios le escuchará. ¿Cuánto dicen el Señor? Y así como Dios ha pactado con Israel, Dios por medio de Jesús, diga conmigo, por medio de Jesús. Y no hay otro nombre, no hay otro medio, no hay otro mediador, no es la iglesia, no es el pastor, no es el apóstol, no es el profeta, no es la unción del apóstol, no. Es por medio de Jesús. ¿Cuántos dicen el Señor? ¿Cuántos han confesado a Jesús como su Señor y su Salvador? Libro de Romanos capítulo 10 dice: si creyeres con tu corazón y lo confesares, dice, serás salvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Algunos no me lo creen, entonces vamos a convencerlos con la Biblia. Ve conmigo a Efesios capítulo 2, rápidamente. Ve conmigo a Efesios capítulo 2, y ahorita les digo qué versículos. Efesios está en el Nuevo Testamento, vaya conmigo al capítulo 2, después de Gálatas, así es. Vaya conmigo al versículo 11, cuando lo tenga, déjenmelo saber con un fuerte amén. Amén. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? ¿Qué significa estar en Cristo? Que hemos depositado nuestra fe en Él. ¿Cuántos dicen en el Señor? No en las obras de la ley, pero en Jesús. Vaya conmigo, vamos al versículo 11, capítulo 2 del libro de Efesios. Dice: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, diga conmigo, en cuanto a la carne, estábamos destinados al infierno. ¿Me están escuchando? En cuanto a la carne, estamos perdidos. Nuestros antepasados le servían al dios Sol, al dios de la luna. ¿Quién sabe cuántos dioses tenían nuestros padres antepasados? En cuanto a la carne, estábamos destinados a la perdición. Pero dice, mire lo que dice: erais llamados sin circuncisión. Es decir, no había pacto, porque la señal del pacto abrahámico era ¿qué?
la circuncisión de todo varón, ¿verdad? Dice, por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, versículo 12, vamos a entrar. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ya conmigo, ciudadanía. Es decir, no teníamos los derechos y las responsabilidades, y por lo que no teníamos los derechos y las responsabilidades, tampoco teníamos los privilegios. ¿Cuántos me dicen amén? Es decir, estábamos pero no podíamos votar, estábamos pero no teníamos los mismos beneficios, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esto éramos nosotros. ¿Amén? Esto era usted, diga conmigo, esto era yo. Y no solo era el destino suyo, era el destino de sus hijos. El destino de sus padres, ¿cuántos aman a sus hijos? Qué lindo es heredarles una buena carrera, ¿verdad? Un buen estudio en una buena universidad, ¿verdad? ¿Cuántos quieren hacer eso para sus hijos? Ojalá si Dios le da la oportunidad. Qué lindo es poder darle un terreno, una casa. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Gloria a Dios, así ya ellos no tienen que preocupar por eso. Qué lindo sería todo eso, pero qué feo sería heredarle una muerte espiritual. Qué feo sería heredarle todo menos lo que al final en la eternidad importa más. Como Jesús dijo, de que sirve que el hombre gane el mundo y pierda su alma. ¿Cuántos dicen amén? No perdamos el enfoque de lo que es más importante. Eso éramos nosotros, eso era lo que teníamos que darle a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque en cuanto a la carne no éramos judíos, y como no éramos judíos, la ley no era para nosotros, y como la ley no era para nosotros, sus promesas tampoco eran para nosotros. Ni sabíamos que existía. Hablando en términos de la carne, en cuanto a nuestra cultura, teníamos otras filosofías, otras ideologías, otras religiones, otros sistemas religiosos, etcétera, falsos dioses, falsos ídolos, demonios, le llama así el apóstol Pablo. Pero qué lindo es Dios, diga conmigo, bendito sea el Padre por el Hijo. ¿Cuánto dicen el Señor? ¿A dónde estábamos? Porque vamos a ver, versículo 13, éramos extranjeros, pero dice, pero, a ver, griten conmigo iglesia, pero. Qué bueno es ese pero, ¿sí o no? Porque si no fuera eso por ese pero, estuviera allá, ¿verdad? Con Faraón todavía. Acuérdense, Josué está hablando al pueblo de Israel. Yo hoy le estoy hablando en cierto sentido a una Israel y a una Israel espiritual. ¿Por qué? Porque mire, dice, pero ahora, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Yo ya les pregunté, les voy a preguntar, ¿cuántos están en Cristo? ¿Cuántos han depositado su fe en Cristo? Ok, dice, pero los que ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Cuando dicen al Señor, no hay ninguna gente que limpia mejor que la sangre del Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista lo ve descender para ser bautizado, ¿qué es lo que dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Dile que está a tu lado, limpió tus pecados y los míos también. Dile, los míos también. No me juzgues más. ¿Cuántos alaban al Señor Padre por el Hijo? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por Jesucristo? Miren, hermanos, los judíos le dan gracias a Dios, los que creen en Jesús le dan gracias a Dios, pero nosotros tenemos doble razón por la cual darle gracias a Dios. Porque por lo menos ellos ya tenían la Torá y por medio de ella ya tenían las promesas, pero nosotros no teníamos nada. Estábamos completamente extranjeros, no sabíamos nada, nosotros estábamos en nuestros sistemas raros, pero viene aquí Jesús y alumbra su luz inadmirable cuando dicen el Señor y nos hace parte del pueblo de Dios, y por eso ahora podemos decir como el apóstol Pedro, vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Dile que te lo el linaje escogido. ¿Cómo que dice la morena? Real sacerdocio, ¿qué más? Nación santa, pueblo adquirido. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. ¿Cuánto dicen el Señor? Hoy que gloria sean dadas a Dios. Moisés era grande. ¿Cuántos creen que Moisés era grande? Moisés era grande y él es digno de que viva en fama por el resto de la humanidad. Y ciertamente él tiene su lugar en el cielo. Dividió el mar en dos. Hizo ranas salir del lago, ¿verdad? ¿Qué más hizo Moisés? Convirtió la vara en una serpiente. Increíble. Habló con Dios cara a cara. Pero hermanos, ¿quién más grande que Jesús, el Hijo de Dios? Quien dice la palabra que Él estuvo ahí al inicio de la creación y que todas las cosas fueron por Él y para Él. Y
sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuánto dicen amén al Señor? Y en Él estaba la vida. ¿Cuánto dicen amén? Y Él era la vida, la luz de los hombres. Entonces tenemos a Jesús, dile que está a tu lado, tenemos a Yeshua, dile, háblale a un poquito judío, a ver, Yeshua. Ellos tienen Moshe, nosotros tenemos Yeshua. Ellos tienen los Nevi'im, los profetas, nosotros tenemos los apóstoles. ¿Cuál sería una mejor confianza, un mejor fundamento para depositar nuestra fe humana? ¿Moisés o Jesús? Damos gracias a Dios por el Jesús. ¿Cuánto dicen el Señor? Porque si no fuera por Jesús, oh Dios mío, ¿quién nos rescataría de toda nuestra maldad y de todos nuestros pecados? Que aún estando en Jesús todavía tenemos que lidiar con ellos. Y estamos en un proceso de santificación. ¿Cuánto dicen amén? Pero mire, por medio de la sangre hemos sido limpiados. Versículo 14, sigamos adelante. Versículo 14, porque Él, diga conmigo, Él. ¿Quién es Él? Jesús, Yeshua, Él. Dice, Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, ¿quiénes son los ambos pueblos? Judíos y no judíos, gentiles. Hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cuánto dicen amén al Señor en esto? Versículo 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16, y mediante la cruz reconciliar ¿con quién? Con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Cuántos dicen al Señor? Seguimos leyendo un poquito más. Versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban también cerca. Versículo 18, rápido. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada, ¿qué? Por un mismo espíritu al Padre. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Versículo, así que ya no sois. Dile que ya no eres extranjero. Dile, ya no eres ilegal. Amén. ¿Y quién te dio la ciudadanía? ¿El rabí a la esquina? ¿Los hasídicos? ¿El judaísmo? ¿Quién te dio la ciudadanía? ¿Quién te dijo? Parte. Jesús, Yeshua, Jesús, ¿cuánto dicen al Señor? El único varón que cumplió la ley perfectamente. ¿Cuánto dicen amén? Venció el pecado, pues tentaban todos, mas no sucumbió. Y por lo tanto, cuando la muerte lo intentó tragar, lo tuvo que vomitar porque era santo, era perfecto. ¿Cuánto dicen el Señor? Solo los que han pecado pueden morir. Y lo escupió como el pez escupió a Jonás. ¿Cuánto dicen el Señor? Y se manifestó a sus apóstoles, a Tomás, el incrédulo, que dice, no, hasta que no lo vea, no voy a creer. Se le apareció y le dijo, Tomás, ven y pon tus dedos en mi costado y deja ya de dudar y cree. ¿Cuánto dicen el Señor? Él es Jesús, dile conmigo, Él es Jesús. Y Él ha inscrito nuestros nombres en el libro de la vida. Pues Él es la vida. Amén. Y lo que Moisés no pudo hacer ni siquiera para su propio pueblo Israel, Jesús ha hecho no solo para Israel, sino para también todo gentil, toda persona, independiente de su cultura, etnia, nacionalidad, lo ha hecho por medio de su sacrificio en cruz. Somos salvos no por obras. ¿Cuánto dicen amén? Somos salvos no por obras, sino que por medio de la fe. Y esto ni siquiera de vosotros, sino de Dios. Amén. ¿Lo creen de todo corazón? Vaya conmigo rápidamente ahora a Gálatas capítulo 3. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Que estaba antes, ¿verdad? Vaya conmigo al versículo 20, vamos a leer 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía, tutor, para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora venir a la fe. Vamos al versículo 25. A ver, voy a leer la versión que ustedes tienen, porque algunos están diciendo, ¿dónde está leyendo? Es la misma versión. Vayan conmigo, leamos juntos. Ven ahí en la pantalla, 1, 2 y 3. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo.
Diga conmigo, ayo. ¿Saben qué es un ayo, verdad? Un tutor. En el tiempo greco-romano, los que tenían plata, los aristocratas. Yes. Los de alta clase, thank you. Contrataban a grandes eminentes filósofos y eran los ayos hasta que el muchacho cumplía mayoría de edad. Esto dice que lo compara Pablo a la ley. Dice, pero mire lo que dice el versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe. ¿En qué? En Cristo Jesús. Vuelvo a repetir, ¿cuántos aquí han depositado su fe en Cristo Jesús? Bueno, esa fe entonces se hace parte del pueblo de Dios. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿qué? En Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Y aquí no vamos a pasar mucho tiempo, pero aquí hay dos tipos de bautismos. Uno que es externo, uno que se manifiesta al mundo. Es decir, ¿cuántos aquí han sido bautizados en aguas? Eso es importante. Si usted no ha sido bautizado en aguas, venga, hable conmigo. Si yo tengo que hacer la clase solo con usted, lo hacemos solo con usted. Pero eso es como el matrimonio. Eso es como anunciarle al mundo entero: yo soy de Cristo, yo estoy ligado a Cristo. Cuando dicen al Señor. Ahora, eso no casa, como el anillo no casa al hombre, porque lo que casa es lo que está en el corazón. El bautizo es dos sentidos: bautizados afuera, en lo público, pero bautizados también en el corazón, circuncidado el corazón, es decir, hemos muerto dentro de nosotros para poder adquirir una nueva vida en Cristo. ¿Me están dando a entender? Es decir, el bautismo es más que sencillamente un proceso religioso, una forma, sino que el bautismo es más un proceso interno, espiritual. Es un proceso que sucede cuando la persona declara fe en el Señor, cuando la persona, como el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando pasa eso, comienza a pasar un proceso de renacimiento en el alma y en el espíritu, y somos ¿qué? Nuevas criaturas en el Señor. Amén. Bien importante, de Cristo, lo que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo ahora ¿qué? Estáis revestidos. Antes éramos extranjeros, antes éramos ignorantes, mas ahora estamos vestidos con Jesús y de Jesús. Versículo 28. Por lo tanto, a ver, lean conmigo: 1, 2 y 3. Ya no hay judío ni griego. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, delante de los hombres esto todavía sigue igual. Delante de los hombres no solo siguen judío o griego, pero hay americano y no americano, hay estadounidense, hay guatemalteco, todas esas son estructuras de humanos, pero delante de Dios todos somos hechos uno por medio de Jesucristo. El judío y el griego no tienen más valor delante de Dios. Lo único que te da valor delante de Dios es si tú estás en Cristo y estás revestido de Cristo y caminas con Cristo. ¿Cuánto dicen el Señor? ¿Cuántos se revisten de Jesús hoy en esta noche? Si tú estás revestido delante de Dios, de Cristo, delante de Dios eres pueblo. Ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Inclusive lo que nos está dando a entender, acuérdense que en el mundo antiguo, como todavía en algunos sectores del mundo presente, la mujer no tenía valor, su testimonio en la corte no contaba, no podía heredar tierra del padre, etcétera, etcétera, no podía hacer negocios. Y lo que está diciendo es que delante de Dios, el que está en Cristo, sea griego, sea judío, sea mujer, sea libre, sea esclavo, delante de Dios es pueblo. Y como es parte del pueblo, es heredero. Entonces dice amén. Entonces para ti son las promesas. Right? Dile que está a tu lado: para ti son las promesas. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen el Señor? ¿Cuál es la lógica consecuencia? Versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ¿what? ¿Qué dice? Abuelo, pregunto: ¿cuántos son de Cristo? A ver, allá no me están escuchando. A ver, ¿cuántos son de Cristo allá? Peter, ¿vos eres de Cristo? ¿Eliseo, de Cristo? Penoso. Joshua dice que sí. ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántos han depositado su fe en Jesús? Dice: si vosotros sois de Cristo, entonces ¿qué? Ciertamente, sin duda alguna, contundentemente, indudablemente, con completa seguridad, que ninguno te deje convencer de lo contrario. Cuando dicen al Señor
Que nadie te disuada, no, porque tú no haces esto y no guardas la Torá y esto y lo demás. Esto es importante. El que está en Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Dile, eres hijo de Abraham. Mire, no lo sabía. Yo pensaba que eran los aztecas. Yo pensaba que era hijo de los incas. No, si estás en Cristo, vuestro padre es Abraham. Y como la promesa fue dada a Abraham y a su... Entonces la promesa es para vosotros. ¿Cuántos dicen el Señor? Y no le diga esto a los judíos porque después se encelan. Sois herederos según las promesas. ¿Cuántos dicen el Señor? Somos ya no bastardos, no somos extranjeros, somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuánto dicen el Señor? Ven conmigo Romanos 4:13 rápidamente, o lo puedes poner ahí, Romanos 4:13. Romanos 4:13 habla también. Porque la promesa a Abraham, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. ¿Cuánto dicen el Señor? Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Diga conmigo, por medio de la fe. ¿Cuándo vino la ley? ¿Cuándo se reveló la ley? La ley, ¿cuándo se reveló? ¿Antes o después de Abraham? Mucho después de Abraham. Mucho después. Por lo menos hagámonos unos cálculos aquí. Ya sabemos que ¿cuánto tiempo duró esclavo Israel en Egipto? 400. Sabemos que cada generación dura como aproximadamente 40 años. Entonces de Abraham a Israel, a Jacob, ¿cuánto sería? 40 por 3, 120. Entonces vamos a asumirle a 400, 120. Entonces mínimo pasaron ¿cuántos años? 520 años de Abraham a Moisés. Yo creo que son más, pero digamos que 500 años. 500 años pasaron. Y dice la palabra del Señor que ahí nos enseña, ahí la palabra nos está enseñando que la promesa, y como cuando hablamos de promesa estamos hablando de bendición, que la bendición y la promesa fue dada a Abraham no por medio de la ley, sino que por medio de la fe. Dios le dice a Abraham, muévete, sal de tu tierra, y dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Cuánto dice el Señor? Esto nos revela a nosotros que delante de Dios los justificados no son los que guardan la ley, sino que los que son de la fe en Yeshua, en Jesús. Inclusive Pablo dice a los de Galacia, y no tenemos tiempo para entrar en estos detalles, pero Pablo le dice a aquellos cristianos que comenzaban a obligar a los demás a guardar la ley, no con la intención de mejorar la actitud y el comportamiento, porque la ley es buena, la ley es buena, la ley de Dios es perfecta. Lo que sale de la boca de Dios tiene que ser perfecto. Lo que Dios escribió con su dedo en el monte Sinaí es perfecto. No me malinterpreten, no estoy diciendo que la ley es mala, el malo es usted y yo. La ley es perfecta y la palabra de Dios es inmutable, quedará para siempre. Y Dios no se retrae para atrás. Pero lo que nos enseña ahí, lo que Pablo le está diciendo a los hermanos en Galacia, es de que la ley es sencillamente un ayo, algo que nos direcciona a Jesús. Pero venido Jesús, no nos justificamos por medio de la ley, sino que nos justificamos por medio de la gracia que encontramos en Cristo. Y cuidado, dice, aquellos que os justificáis por medio de las obras de la ley, de la gracia habéis caído, de Cristo os habéis desligado. ¿Amén? Ok, entonces yo creo que ya eso lo hemos recalcado bien. ¿Cuántos aquí? A ver, voy a hacer la prueba. ¿Cuántos aquí son hijos de Abraham? Levántame la mano los hijos de Abraham. Okay. Como le digo, no le digan a los judíos, ¿verdad? Pastor, está loco, es mentira lo que le está diciendo. Los judíos somos nosotros, ustedes son mentiras. No. Los que estamos en Jesús somos linaje de Abraham. Y como somos linaje de Abraham, para nosotros son las promesas. ¿Cuánto dice amén? Entonces vayamos de nuevo a ese versículo que les leí al inicio. Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, versículo 15.
Amén. Josué 24, capítulo 24, versículo 15. Leamos juntos, 1, 2 y 3. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron, ¿qué? Ok, vuelvo a repetir. Ustedes tienen que actuar como Israel. Ustedes, número uno, sabemos quién es Jehová. ¿Cuánto dicen el Señor? Ya no somos ignorantes. Sabemos que Jehová es el Dios de la eternidad. Él es el Dios que se le reveló a Abraham. Amén. Él es el Dios que escogió a Jacob y lo convirtió en Israel. Amén. ¿Lo conocemos? Él es Jehová. ¿Quién es Jehová? Él es Yahweh. Él es Adonai. Él es Elohim. Él es el que dice en Génesis: y en el principio creó ¿quién? Jehová, el Señor, Elohim, Yahweh. ¿Me están escuchando? No hay ignorancia. ¿Hay ignorancia en quién es Dios? No. Ya ustedes están en conocimiento. Hay conocimiento. Ustedes saben quién es el verdadero Dios. Es el Dios que se le reveló a los profetas. Dice: escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron, ¿quiénes? Alright, gentiles. ¿Y de cuáles padres está hablando ahí? ¿Ah? De la carne, nuestros padres en la carne, ¿sí o no? Los incas, aztecas, mayas, los que se creen más europeos, ¿qué sería? Thor, los dioses de los vikingos, ¿verdad? Thor, Odin, Zeus, si se cree griego, no sé. Dice: si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, porque acuérdense, yo les estoy hablando a ustedes, gentiles, que en la carne éramos gentiles, pero en Jesús hemos venido a ser ¿qué? Hijos de Abraham, hijos de la promesa. Dice: ustedes escogeos si van a servir, van a continuar sirviendo a los dioses de vuestros padres en la carne cuando estuvieron al otro lado del río Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y lo que podemos ahí aplicar es al Dios del mundo. ¿Y cuál es el Dios del mundo? El Dios de la riqueza. ¿Amén? ¿Cuál es el único Dios? A mí, Jesús nunca habló de Baal. ¿Cuántos aquí han leído todo el Nuevo Testamento? Usted nunca va a escuchar ahí Jesús hablar de Baal. Nunca va a ver a Jesús hablar de Moloch. Nunca va a ver a Jesús hablar de Dagón. Todos estos eran falsos dioses de los filisteos y de las demás naciones. Inclusive nunca lo va a escuchar a él hablar de Zeus. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si él vivió en el tiempo de los grecorromanos, cuando esos eran los dioses. Pero sí vas a ver que Jesús habló, dice: no podéis servir a dos señores, porque o serviréis a Dios o serviréis a las riquezas. Es decir, ¿cuál es el Dios de los cananeos o de los amorreos? Es decir, simbólicamente, ¿cuál es el Dios que rige a Estados Unidos? ¿Cuál es el Dios que rige Centro y Suramérica? ¿Cuál es el Dios que hace que las naciones vayan a pleitarse, a guerrear y a morir y a matarse? El dinero, poder. Porque con el dinero, poder. Ese es el Dios del hombre natural. Amén. ¿Me están entendiendo? Por amor al dinero, ¿qué no hace el hombre? El amor al dinero, que es lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, es la raíz de todos los males. Si tan solo eso Dios puede cortar en nuestras vidas, seríamos perfeccionados en su palabra. Pero el amor al dinero nos afana, nos distrae, nos dejamos mover por ello. Y Josué le dice a su pueblo, así como este pequeño Josué le dice: oye, a ustedes tienen que escoger a quién ustedes van a servir. Si a Dios, que ustedes ya no pueden decirnos, ¿quién es ese Dios? No lo conozco. No, ustedes dijeron que ¿cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Bueno, por medio de Cristo te reveló al Padre. Felipe le dice a Jesús: tan solo muéstranos al Padre y eso bastaría. Felipe, ya tanto tiempo he caminado contigo y todavía no sabes quién soy. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
¿Cuántos tienen a Yeshua, Jesús el Hijo? Tienen al Padre. Qué increíble. El que tiene a Jesús tiene al Creador de los cielos y la tierra. Qué increíble. Bien conmigo, en mi vida habita la presencia del Creador de los cielos y la tierra. ¡Wow! Eso me conmociona, eso me parte por dos adentro. Increíble. El que anduvo sobre el agua está ahí, en ti, por medio del Espíritu. ¿Cuánto dicen amén, Señor? Pero a veces caminamos como que todavía somos extranjeros, como que todavía no sabemos quién es Dios. Y por eso es que como Esaú, intercambiamos nuestra primogenitura y nuestra bendición por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan qué tonta, qué mala inversión, qué mala inversión? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿No se acuerdan de esa historia? Esaú dice que era el hermano mayor y era un hombre de cacería, ¿verdad? He was famished, estaba con hambre. Jacob era más de casa, era mama's boy. Me gustaba cocinar, imagínense. Los hombres también cocinan. ¿Cuánto dice la verdad? Fuera el machismo, ¿verdad? Amén. ¿Cuánto dicen mujeres? Amén. Digan amén. Díganme, hermano, para que le cocine. Y viene Saúl con hambre. ¿Qué representa eso? Los apetitos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los instintos corporales que antes de Jesús nos dominaban. Queríamos más, no porque no teníamos, sino porque éramos ávaros. La avaricia reinaba, la codicia reinaba. Nos dirigíamos por estas cosas. Ya teníamos mucho y queríamos más, nunca satisfechos, siempre bajo presión, siempre incómodos con lo que teníamos, siempre incómodos en el estado en el cual nos encontrábamos. ¿Me están escuchando? Esa es la manera que un gentil vive. Tiene un Toyota Camry, ya quiere un Avalon. Tiene un Avalon, quiere un Mercedes. Tiene un Mercedes, quiere un... Tiene bicicleta, quiere un burro. Tiene un burro, quiere caballo. Tiene un caballo, quiere un toro. Tiene toro. Tiene un trabajo de $500, quiere 1,000, tiene 1,000, 2,000. Y estamos siendo constantemente insatisfechos, maldiciendo la vida, maldiciendo el día. Ay, ¿por qué mal me va? Cuando lo tienes ya todo, no te falta nada, al contrario, si estás en problemas porque te metiste en cosas que no eran tuyas. La bendición de Dios dice que trae paz. Pero ¿será que fue la serpiente que te dijo, te daré esto si por un momento me sirves? Por eso es que te atrapaste. Y lo hago por experiencia, hermanos, no les estoy cayendo con martillo. Ya, si esto los parte a ustedes, ya a mí me ha partido. Y tenemos a Dios, tenemos al Creador de los cielos, tenemos su Espíritu que es su presencia, tenemos su palabra que es inalterable, su palabra no miente. ¿Cuántos dicen eso? Hombres de familia, ¿cuántos creen que el Señor cuando dice yo proveer por vuestra necesidad, Él lo va a hacer? Okay. ¿Cuántos creen, madre de familia, que cuando Él dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, digan conmigo todas, las mujeres nada más, todas. Las demás cosas serán ¿qué? Mujeres, ¿lo creen? ¿Lo creen? Entonces, ¿por qué estamos todavía viviendo como que si nuestro Dios es las riquezas y no el Señor? No sé si me voy a entender. Y por eso Josué habla de esa manera con el pueblo, porque Josué ya está repartiendo la tierra y él ya sabe de que cuando hay abundancia, ¿qué es lo que tiende a pasar? Nos acomodamos, ¿verdad? Tengo un buen trabajo, tengo casita, tengo aquello. Ay, Dios mío, en nuestra tierra, ¿cómo buscábamos a Dios algunos, verdad? En nuestra tierra, Dios mío, hasta apóstol era.
Esa es la desventaja de la abundancia, que nos volvemos tibios, nos acomodamos. Y José ya podía ver esto, y esto es algo que se dio sin duda. Y no voy a entrar en eso, pero si usted lee los primeros 2 capítulos del libro de Josué, dice que apenas Josué se murió, ¿sabe qué es lo que pasó? Apenas Josué se murió, ¿sabe qué es lo que pasó? Todo el pueblo de Israel se volvió a los ídolos. Volvió a los ídolos. Y por eso es que Dios tuvo que traer otras naciones para llamarle la atención por medio de guerra, por medio de un sinnúmero de desastres. Y ustedes, iglesia, ustedes, cada generación representa esta generación a la cual José le está hablando. Usted, como padre de familia, usted representa esta generación y usted está ya al otro lado. Usted ya pasó el río Jordán, usted ya fue bautizado, usted ya conoce quién es Jehová por medio de Jesucristo. Para ustedes y sus hijos y los hijos de sus hijos, para ustedes son las promesas. Para ustedes son las promesas. Yo ya los convencí de eso, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos de Abraham aquí? Para ustedes son las promesas. Y ustedes tienen que escoger. Y esto es algo bello porque el arrepentimiento, diga conmigo arrepentimiento. Entendemos por arrepentimiento que normalmente el concepto general y común es que arrepentimiento es lo que sucede cuando el hombre pecador por fin recapacita y entiende su estado miserable como pecador. Y viene la palabra del Evangelio y lo convence y le redarguye su alma. Y el pecador, a la luz de las Escrituras y a la luz de la verdad, no tiene más que pedirle perdón a Dios y decirle: Dios, me arrepiento, te pido perdón. ¿Cuánto dice amén, Señor? Y eso es ciertamente el inicio del arrepentimiento, pero quiero dejar saber, arrepentimiento es algo en el cual todos los días tenemos que crecer. Es un proceso en el cual no es solo una etapa singular como una puerta de entrada, pero arrepentimiento es todo el proceso en el cual, a medida que adquirimos mayor conocimiento de Dios y profundizamos nuestra relación con Dios por medio de la oración, más y más nos damos cuenta y estamos cara a cara con nuestra propia imperfección, y más nos damos cuenta de su magnitud, de su santidad, de su perfección, y más esto nos humilla, nos quebranta, nos hace pobres. Y entonces arrepentimiento no es solo la puerta, arrepentimiento es todo el camino. Crecemos en arrepentimiento, maduramos en arrepentimiento. Por eso es que no me la creo cuando alguien con soberbia dice: yo ya adquirí un puesto delante de Dios. No, entre más tú te acercas a la luz, más pobre te vuelves, más tierno te vuelves. ¿No me están entendiendo? Entonces tenemos que crecer en eso. Y no podemos volver atrás, no podemos vivir como antes vivíamos. Tenemos que seguir madurando en el camino del Señor. El Evangelio no es 2 pasos adelante y 3 para atrás. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio es échale para adelante. A veces con velocidad alta, a veces con velocidad 5 millas por hora apenas, a veces menos, a veces casi como agarrándose, ¿verdad? Pero echa para adelante. Y ustedes tienen que hacer un análisis, y tenemos que hacer un análisis, especialmente en esta tierra de gran abundancia. Muchas de las razones por las cuales ustedes, sus vidas espirituales no están florecidas, sus vidas espirituales no hay fruto. Yo quiero dejarles saber que Dios es real, su presencia es real. Yo quiero dejarles saber que si usted toca la puerta de su presencia todas las mañanas, todos los días, ahí en su iglesia, ahí en su casa puede pasar el mejor servicio. Dios está ahí y Dios nos provee, pero tenemos que escoger y hacer un análisis todos los días si vamos a cumplir, si vamos a seguir viviendo como antes o vamos a vivir como Dios nos demanda. ¿Cuántos dicen amén? 3 cosas rápidamente que quiero solo que ustedes apliquen. Número 1, cuando Josué le dice al pueblo de Israel: ustedes tienen que tomar una decisión, lo que Josué le está diciendo al pueblo de Israel es: ustedes tienen que ver a quién ustedes van a honrar. Right? ¿A quién ustedes van a honrar en su vida? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cómo honramos a Dios? Número 1, lo honramos con nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén?
Porque no lo quiero dejar aquí solo en teoría. Yo no quiero solo dejarlo allá arriba. Porque muchos de ustedes van a salir de aquí emocionados y decir, no, amén, yo estoy en Cristo. Y yo sigo a Cristo. Yo soy parte de aquellos que dijeron, sí, yo voy a servirle a Cristo. Yo en mi casa serviremos a Cristo. Entonces la primera pregunta que yo tengo para ti, si tú le estás sirviendo a Cristo, ¿cuánto tiempo le estás dedicando a Él? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a Él? Porque esa es la primera forma, el primer indicador de dónde está nuestra devoción es a qué más le dedicamos tiempo, porque tiempo es vida, el tiempo no vuelve para atrás. 2 horas que invertiste viendo una película son 2 horas que nunca volverán. ¿Quieres saber qué tú valoras? ¿Quieres saber qué es lo que tu corazón más valora? ¿A dónde es que más le dedicas tu tiempo? Porque el tiempo no vuelve para atrás. ¿Me están escuchando? Le dedicaste 2 semanas a algo, esas son 2 semanas de vida que nunca vas a poder recuperar. Hacemos esos tipos de inversiones de tiempo, de nuestras horas y nuestros días, cosas que no podemos recuperar en aquello que valoramos. Entonces la primera pregunta es, si usted dice, sí, yo en mi casa serviremos a Dios, pregunta, ¿cuánto tiempo tu casa le está dedicando a Dios? ¿Pasa el tele prendido toda la noche? ¿O hay un tiempo donde se apaga y donde la familia se reúne y comienza a leer? ¿Dónde se está yendo el tiempo? Pregúntale que está a tu lado porque me están viendo así raro, tío. ¿Dónde está yendo el tiempo? Para bajar un poco la tensión, porque ¿cómo es que dice el proverbio? Mejor es, a ver, ayúdame Francisco, mejor es el plato de legumbres en casa. ¿Cómo es que era? A ver, ¿qué se lo sabe? Mi papá predicó un tremendo sermón de eso, todavía me acuerdo. Mejor es el plato de legumbres en casa de paz, algo así, donde no hay discordia, que buen engordado. Ay, ¿cómo que dice? Alguien encuéntreme ese proverbio, ¿no se lo saben? Mejor es el plato de legumbres. ¿Sabes que vamos a morir? Dejando, es el mismo. Mejor es una ensalada donde hay paz que un plato de camarones y carne asada donde hay discordia. Digo conmigo, paz. ¿Quién me lo dijo? Bienaventurado eres. ¿Quién sea que me dijo? Peter, aleluya, viene tu esposa. Peter, léemelo rápido, recuerda así para que todos escuchen. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Peter porque nos lo dice. ¿Sabe cómo piensa una persona que no conoce a Jehová? Es decir, como que si no fuéramos hijos de Abraham, va a haber amor, va a haber paz cuando la casa esté más grande. Va a haber amor, va a haber paz cuando mis hijos estén educados. Va a haber amor, va a haber paz cuando tenga un mejor trabajo. Va a haber amor, va a haber paz cuando tengamos un cuarto extra. Va a haber amor, va a haber paz cuando tengamos un comedor más amplio. Y por eso es que ¿cómo es que vivimos? Ya tenemos una mesa donde todos caben, pero ya queremos otra, porque eso nos va a traer más paz. ¿Me van a entender? Ya tenemos como 20 vestidos, algunos que hace años no hemos usado, pero ¿qué es lo que dicen los instintos naturales? No, lo que tú necesitas es ir y comprarte uno nuevo. Miren, y eso es algo que gracias a Dios ya tuvo que Dios tratar, pero miren lo que hacen las compañías de celulares con nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Cada 6 meses sale un nuevo modelo. ¿Y qué? ¿Necesitamos un nuevo celular? ¿Necesitamos el 7? ¿Ese? ¿Cuál es ahorita? ¿Qué están ahorita? ¿Cuál es? El 8, ya está en 8. Ni siquiera hace un año salió el 7, ¿verdad? Y te lo pintan que Dios mío, hasta lee los pensamientos. Y corremos y pagamos $900 por un teléfono que le costó menos de 50 pesos a la compañía.
Pasan 6 meses y sale el 8 y ¿a dónde lo voy a encontrar? Ahí, en Apple. Porque eso es lo que pensamos, esa es la manera que los gentiles viven, buscando estas cosas. Eso no lo dijo Jesús. Mas vosotros no viváis, porque así es como viven los gentiles. Y cuando él habla de gentiles, él está hablando de aquellos que no conocen a Dios, el buen Padre que provee todas las cosas de manera sobreabundante. Pero no, correteamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No hay paz, no hay verdadera paz. Lo único que hay es afán. Algunos de ustedes ni quieren llegar a la casa. Y como dice ahí, es mejor un plato de lechuga donde hay ¿qué? Amor, que un buen engordado donde hay ¿qué? Pregunta, ¿quién va a traer paz? Pero paz genuina a tu hogar, a tu casa. Jesús, Dios, la presencia de Dios. Solo la presencia de Dios traerá paz a tu matrimonio. Solo la presencia de Dios traerá paz a tus hijos. No un mejor carro, ni siquiera una mejor educación. Esa es la gran farsa del posmodernismo, que si le doy una mejor educación a mis hijos, de alguna manera eso les va a dar una mejor vida. ¡Mentira! Al contrario, tiende a alejarlos más de Dios. Hay cosas más importantes que una buena casa, un buen negocio y un buen ingreso. ¿Cuántos dicen amén? Y esas cosas solo Dios las puede dar. Esas cosas solo la presencia de Dios las puede dar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿A dónde estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Estamos invirtiendo en solo el trabajo, solo en negocios, solo en estas cosas? ¿O estamos sacando tiempo para escudriñar la palabra, para orar, para buscar del Padre, para instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén al Señor? Para venir a la iglesia también, eso es parte, eso es muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Si has dicho hoy, sí, yo en mi casa serviremos a Dios, hay que dedicarle más tiempo a Dios. ¿Amén? ¿Quiere el cuerpo? No, pero vamos a dedicarle más tiempo. Número 2, ¿a dónde estás invirtiendo tus finanzas? Uy, esta es fea, ¿verdad? Algunos digan, ay, pastor, ¿a dónde va? Invertimos nuestro dinero en lo que pensamos que es más valioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿A dónde lo estás invirtiendo? Y una de las maneras que honramos a Dios, quiera usted creerlo o no, una de las maneras que honramos a Dios es por medio de nuestro dinero. Dice que cuando Jacob huyó de su casa, dice que cuando vio esa escalera y se levantó, dice que ungió ese lugar y le dijo a Dios, hizo pacto y dice: oh, Dios, si tú me prosperas en esta jornada que voy a comenzar, el diezmo de todo lo que tú me das, yo te daré. Cuanto dice el Señor. Abraham, eso lo había aprendido ya de su abuelo Abraham, porque dice que Abraham, cuando venció a aquellos reyes, ¿se acuerdan? Dice que pasó por Salem, y ahí Melquisedec, el sumo sacerdote de Salem, que es representación de Cristo, dice, y le dio los diezmos de todo el botín. ¿Cuánto dice el Señor? Pregunta, ¿Abraham y Jacob estaban en la ley o antes de la ley? Es decir, que el diezmo es un secreto de la fe y no de la ley. Para aquellos que se agarran que ya no vivimos bajo la ley, Abraham y Jacob no estaban bajo la ley y diezmaban. Ya no, ahí se me están viendo. Ay, no le estoy diciendo eso porque he visto los libros de finanzas. No. Mire, usted el día de mañana se me va a Guatemala y yo no veo un centavo de usted. Yo quiero que saberle una cosa: cuando tú diezmas, cuando tú ofrendas, tú estás pactando no con el pastor, no con la iglesia, tú estás pactando con Elohim, el creador de los cielos y la tierra. O a Dios solo se redonda de palabras: oh Dios, yo cómo te honro, cómo confío en ti, pero no, mi dinero no lo toques. ¿Cuántos me están escuchando? Y aquellos que se agarran que en el Nuevo Testamento nunca se habló de diezmo. Obviously no se habló de diezmo porque ¿qué es lo que se habla? Se habla que la gente vendía sus propiedades y lo daba todo. No el 10, el 100. ¿O acaso no hace poco vino Néstor y nos enseñó qué es lo que pasó con Zaqueo? ¿Qué dijo Zaqueo?
¿Qué es lo que produce la revelación de quién es Yeshua? ¿Qué es lo que produce? Lo que produce es que cambian los valores. Antes valoramos el dinero, pero en Jesús valoramos más la gracia y el poder de Dios. Que Zaqueo dice, un hombre avaro que amaba el dinero, que dice, la mitad de mi dinero lo voy a regalar a los pobres. Pero aquellos ricos jóvenes que aman el dinero, ¿qué pasó con él? Cuando Jesús le dijo, ve, vende todo y dáselo a los pobres, ¿qué pasó con él? Se fue triste el banco. Número 1, ¿a dónde estás dedicando tu tiempo? Número 2, ¿a dónde estás dedicando tus finanzas? ¿Me están escuchando? Sé fiel. Sé fiel en lo poco, Dios responderá. Sé fiel con tus diezmos, sé fiel con tus ofrendas. Si tienes, no solo los diezmos y las ofrendas, pero si tú estás aquí y tu mamá está muerta de hambre en el país, mándale algo. En vez de estar comprándote un carro de $40,000, avaro, malagradecido, deja eso a un lado, mándale dinero a la mamá. No, es que ellos no saben, y tú manejando una, ni siquiera lo puedes pagar. Los que estamos en Dios, el dinero es papel. Dile que el dinero es papel. El mundo está yendo a la guerra por ese papel. Nosotros vamos a la guerra por Dios, por Cristo. ¿Y será que porque vamos a seguir a Cristo ya eso no nos va a alcanzar? No, la palabra del Señor es bien enfática. Dice, Jehová es mi pastor. ¿Cuánto dicen el Señor? Nada. Me gusta el último, dices, porque el bien y la misericordia de Dios, ¿qué? ¿Cuántos confían en esa promesa? ¿Cuántos son hijos de Abraham aquí? Porque los judíos y algunos religiosos dicen, no, esa promesa es para Israel, no para ti. No. Tú eres hijo de Abraham. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen en esa promesa? El bien y la misericordia de Dios. Si yo soy fiel a Dios, Dios se encargará de ¿qué? De mis necesidades. Deleítate en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? A ver, ¿cuántos solterones dicen amén? Los solteros. Ay, solo pico. ¿Cuántos casados dicen amén? Confiemos en esto. Entonces, para terminar, ya son las 10 y 15. Número 1, ¿dónde estás invirtiendo tu tiempo? Número 2, ¿dónde estás invirtiendo tu dinero? Y por último, número 3. Este va a ser más difícil, quizás más para los jóvenes, pero también para los adultos. ¿Dónde estás invirtiendo tu cuerpo? Diga conmigo, cuerpo. Diga conmigo, mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios. A ver, toca tu cuerpo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que la presencia de Dios habita en tu cuerpo. ¿Lo creen o no lo creen? Mira, hermano, yo no necesito sentir escalofríos para creerlo. No, yo lo creo porque lo creo. Porque eso es fe. Fe es creer, no por vista, sino por fe. Yo creo que, como dice la palabra, que aquellos que estamos en Cristo hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y la presencia de Dios, la divina presencia de Dios que se movía sobre la faz de la tierra, ahora habita en mi cuerpo. Mi cuerpo es propiedad de Dios. Tu cuerpo es el templo de Dios. Jovencitas, vuestros cuerpos es propiedad de Dios. Hombres, vuestros cuerpos es propiedad de Dios. Entonces, ¿cómo tú estás honrando a Dios por medio de tu cuerpo? El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6 dice, huid de la fornicación. Huyan de la fornicación. Dile que está al lado, huye de la fornicación. ¿Qué es fornicación? Inmoralidad sexual. Huyan de la inmoralidad sexual. La pornografía lejos de vuestros ojos. El adulterio, la fornicación lejos de ustedes. La verdad es fácil decir, yo en mi casa serviremos a Dios. Y ahí tú cantando se come en el mundo. Oh, sí, así que no piden.
Oh, yo en mi casa serviremos a Dios. Sí, la última vez que viste son todas a la iglesia fue hace años. Estoy hablándole a gente que tiene fe, pero verdadera fe. La fe, como dice Santiago, que produce obras. ¿Cómo estás honrándole a Dios por vuestro cuerpo? ¿Qué es lo que dice Romanos? Dice, presenten vuestros cuerpos como ¿qué? Como sacrificio vivo y agradable. Cuando santificamos nuestros cuerpos y los cuidamos limpios para el Señor, Dios se agrada. ¿Cómo te dicen amén? Termino. Pregunto una vez más, ¿cuántos aquí pueden decir como Josué y yo en mi casa serviremos a Dios? Entonces, número uno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dedicarle más tiempo a Él. Yo ya le dije a mi esposa, mira mami, antes teníamos 3 teles, regalé uno. Ahora teníamos 2, di el otro. Y veo que el uno todavía como que estorba. No, en serio. Estorba. Estorba. A veces uno pasa 3 horas y uno no se da cuenta. ¿Cuánto le ha pasado eso? Comienza una nueva película, una serie nueva. Y no es que ver tele es malo. El problema es que, y pregunte, ¿cuánto la has leído? ¿Cuánto has orado? Porque si tú me dices, sí, no, yo acabo de orar 10 horas al día, date 2 horas de tele. Sí, está bien, hasta 3, te las mereces. Pero no hemos orado toda la semana. La Biblia ni la hemos abierto. Y ahí, no, por eso estamos como estamos. Por eso estamos como estamos. No, y hoy yo creo que ni es la tele, ahora es el Facebook, ¿verdad? Y no, y Dios mío, entremos a redes sociales. ¿Cuántos me están escuchando? Ok, tengo que terminar. Entonces, número 1, si servimos a Dios, vamos a dedicarle más tiempo. Número 2, si servimos a Dios, vamos a dedicarle más dinero. Pero díganlo. Algunos no dijeron. ¿No dicen amén? Si servimos más a Dios, vamos a dedicarle más. Ay, menos lo dijeron esta vez. La tercera la vencida, Antonio. Si le servimos a Dios, vamos a dedicarle más. Aleluya. Amén. Ahí sí salió. Y acuérdense que es mejor no prometer que prometer. Y 3, si servimos a Dios, vamos a guardar nuestros cuerpos fuera de adulterio, fuera de la fornicación, fuera de la pornografía, fuera toda inmoralidad sexual. Y podría mencionar más, pero hay niños ahí, entonces no quiero. Pónganse de pie ahí donde está. Y hermanos, mire, échele acción a su fe. Venga mañana a las 6. Y si no puede mañana, el martes, los que sí pueden el martes, vengan. Y los que no pueden esos 2 días, vengan temprano el viernes o el domingo a orar. Y los que no pueden eso, están mal. Ya es porque no quieres. ¿Cuántos alaban al Señor? Tengo que decir esto porque sabes, yo no lo quiero mandar a cierre año. Dios es tolerante, Dios es sufrido con nosotros. Dios es sufrido con nosotros. El amor es, en inglés es long suffering, es decir, que Dios sufre. ¿Qué es lo que da a entender eso? Que pecamos y pecamos. Y Dios, en vez de una vez mandar el trueno, ¡pah!, Dios sufre y tolera ese mal comportamiento. Dios sufre nuestra flaqueza. ¿Cuántos me están entendiendo? Más bien, esa es nuestra flaqueza, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es en tu debilidad que yo me hago fuerte. Dios ha sido sufrido con nosotros, Dios ha sido tolerante con nosotros. Entonces, no quiero que te vayas de este lugar, uy, Dios mío, no, ahora sí no puedo. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Y si tú has caído, Dios te levanta. Y si caes en el futuro, Dios te levantará. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Cuando dicen amén al Señor. Pero hermanos, porque Él es bueno, hagamos esto entonces. Vivamos de esta manera. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Señor, yo te
Te doy gracias por este pueblo, te doy gracias, oh Dios. Te doy gracias, oh Señor. Ahí donde está la familia, ¿por qué no nos reunimos juntos? Le voy a pedir a mi esposa si puede pasar aquí con mis hijos, ahí las familias, y los que no tienen familia, los invito aquí al altar conmigo. A ver, mi esposa, le voy a pedir a mi esposa que pase aquí adelante. Agarre con su familia y vamos a decir: yo en mi casa serviremos a Dios. A ver, vente. Los que no tienen familia pueden aquí agregarse la mía en el altar. Pero si tú tienes tu familia, ¿dónde está? Agárralos, abrázalos. Padre Celestial, hoy, oh Señor, como muchas veces antes quizás venimos delante de ti, oh Señor, pero diferente a ocasiones en el pasado, hoy vinimos puesta nuestra fe no en nosotros y en lo que nosotros podemos hacer, pero confiados, oh Dios, en ti y confiados en tu Hijo, Yeshua, Jesús, el Hijo. Y te pedimos perdón. Te pedimos perdón, oh Señor, porque en nuestras casas y en nuestros hogares, oh Dios, quizás no se está leyendo suficiente la Biblia. Quizás, oh Dios, la tele pasa todo el día prendida. Quizás, oh Dios, son otras cosas lo que estorban, lo que nos consume el tiempo. Pero, oh Dios, te pido, te ruego que en la familia Jiménez, ahí me está, menciona a tu familia. Padre, te pido, Señor, que en la familia Jiménez, que tu presencia reine, oh Señor. Que en la familia Jiménez, oh Señor, la gracia de tu presencia, el shalom de tu presencia, oh Dios, reine. Que mi hija conozca tu presencia, que mis hijos conozcan tu presencia, que en mi hogar, oh Dios, gobierne tu presencia. Que, oh Señor, no tenga que traerlos a la iglesia para que ellos conozcan tu presencia, porque en la casa, oh Dios, ya tu presencia gobierna. Enséñame como padre, instruirlos en tus caminos. Enséñame como padre y esposo, amarlos como tú amas a tu iglesia, Jesús. Enséñame como padre a ser fuerte donde tengo que ser fuerte y ser compasivo donde tengo que ser compasivo. Que tu shalom llene mi casa. Espanta al devorador. Espanta todo espíritu inmundo que se ha penetrado, que por las aberturas de nuestro pecado ha penetrado, Señor, y se ha infiltrado. En el nombre del Señor, en el nombre de Adonai, espanta al devorador, espanta al enemigo que ultraja y roba. Ahí donde está, ora y bendice tu familia. Usa la palabra profética, pero la profética en base a Dios, en base a lo que Él dice. Habla la palabra profética de lo que ya Él dice, de lo que Él ya ha dicho. Padre Celestial, en el nombre de Yeshua, espanta al enemigo, al adversario. Guarda las finanzas, guarda la salud de mis hijos y mi esposa. Guarda, oh Dios, sus mentes. Guarda sus corazones, guarda su lengua y su boca y sus palabras. Si ellos caen un día, si un día mi hija peca, si un día mi esposa peca, si un día mis hijos pecan, que ahí tu espíritu esté pronto para redarguirles y se arrepientan y pidan perdón y alcancen tu gracia y tu misericordia. Dios, yo bendigo sus manos, sí, bendigo sus manos, el fruto de su labor. Bendigo sus pies, que sus caminos sean rectos. Todo esto te lo pido en Yeshua. Lloro por las familias aquí representadas, por cada familia, oh Dios, cada familia, cada hogar, oh Señor. Yo los bendigo en el nombre de Yeshua. Los bendigo en el nombre que es sobre todo nombre. Y declaramos el poder tuyo, oh Dios. Declaramos que tu poder es mayor que el poder de Satanás. Que tu poder saca fuera toda obra del maligno, del mal. Que tu poder, oh Dios, derriba fortalezas. Que tu poder, oh Dios, derribe yugos y vicios. En el nombre de Yeshua, nuestras familias son santas. Nuestros hogares son santos. En nuestra casa abunda el amor, abunda la paz, abunda la comprensión, abunda la alegría. En el nombre de Yeshua, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, yo en mi casa. A ver, iglesia, diga conmigo, yo en mi casa
Dilo pero fuerte, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Los padres de familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Las madres de familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Los jóvenes, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sí, Señor, que así sea. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasen una feliz noche. Salúdense, bendíganse.